Ya, entonces, ahora sí, está grabando, comenzamos. El tejido epitelial, habíamos mencionado que la continuidad de células con las mismas características van a formar lo que es tejidos, ¿ya? Y al hablar del tejido epitelial vamos a hablar de un tejido especializado que se va a encontrar recubriendo principalmente la parte externa o la luz, si es que estuviéramos hablando de la parte intestinal como tal. Habíamos indicado que los átomos forman moléculas, las moléculas forman células, las células tejidos, los tejidos órganos, los órganos aparatos, los aparatos sistemas. Después vamos a ver que estos van a conformar al individuo ser y finalmente a la comunidad. Dentro de lo que son los tejidos, dentro de lo que son los tejidos básicos, tenemos que identificar que estos van a estar conformados por cuadros que van a ser considerados como básicos. Lo que vamos a ver ahora va a ser el tejido epitelial como tal, después el tejido conectivo, que es lo siguiente que vamos a observar, y dentro del tejido conectivo vamos a identificar que van a estar conformados por otros varios tejidos. Después de eso tenemos lo que es el tejido muscular y el tejido nervioso. Entonces, la definición de tejidos va a ser un conjunto organizado de células que funcionan de manera colectiva. Y el funcionamiento de esta forma colectiva, vamos a indicar que van a estar relacionados por estructuras y características similares. ¿Ya? Y a partir de eso vamos a identificar que estas células van a estar perfectamente organizadas. Y a partir de esta organización que van a tener, van a ser consideradas como un elemento complejo. Dentro de los tejidos básicos, entonces hemos mencionado que está el epitelial, conectivo, luego va a estar el muscular y el nervioso. El tejido epitelial, entonces, vamos a indicar que se encuentra como células continuas o contiguas que van a formar el epitelio como tal. Y también estas células epiteliales van a formar a las glándulas. Entonces, no simplemente forma a un epitelio como tal, sino también pueden conformar glándulas. Dentro de las funciones va a estar la de protección, específicamente contra abrasiones y lesiones. Después el de transporte transcelular, en la cual vamos a identificar que va a permitir el paso por las diferentes capas de las células, moléculas específicas que necesitan ingresar o tal vez salir. Secreción, principalmente esto va a estar en relación a la parte glandular, y la secreción va a ser de moco, hormonas y enzimas. La de absorción, que principalmente se realiza en lo que es el tubo digestivo, pero también en lo que son los túbulos renales. Permeabilidad selectiva, así como la membrana celular tiene esta función importantísima de permeabilidad selectiva, estos van a ayudar al control de movimiento entre compartimentos. Eso significa de que van a poder seleccionar entre célula y célula el paso de elementos que se quiera para que puedan ingresar a través del espacio paracelular. Este espacio paracelular significa la unión de célula y célula a través de membranas. Entonces, de igual forma, ahí existe una permeabilidad selectiva. Y finalmente, la detección de sensaciones a través de especializaciones, como por ejemplo el sentido del gusto, de lo que va a ser el ojo y también por el oído. A lo que es el epitelio como tal lo podemos clasificar de acuerdo al número de capas que vamos a encontrar, el número de capas celulares, pero también a través de lo que va a ser las formas celulares. Cuando hablamos del número de capas celulares, estos van a estar divididos en simples y en estratificados. Cuando hablamos de formas celulares, estos se van a clasificar en escamoso o plano, en cúbico y en
cilíndrico. Y la tarea partía a partir de esto, ¿no? En el cual tendrían que haber completado un cuadrito. Dentro de lo que es esta clasificación como tal, vamos a unir al número de capas celulares, los cuales van a estar divididos en simples y estratificados. Pero también a esta clasificación la vamos a unir con lo que es la forma. Vean como aquí está el plano o escamoso, el cúbico y el cilíndrico, y de la misma forma para poder observar el restante. Dentro de lo que es el epitelio escamoso simple, este es un epitelio, como observamos, con una sola capa de células planas. Y si nosotros lo vemos de forma individual, estas células van a tener una forma poligonal y que van a asemejarse a un piso de mosaico con un núcleo abultado situado en la parte central. Los epitelios escamosos van a ir recubriendo lo que es los alvéolos pulmonares, el asa de Henle, la capa parietal de la cápsula de Bowman. Principalmente van a estar ubicados en oídos internos y medio, vasos sanguíneos y linfáticos y cavidades pleural y peritoneal. Entonces, su principal función va a ser lo que va a hacer evitar lo que es las fricciones o disminuir esta parte. Y también van a favorecer lo que, a través de esta disminución de fricción, lo que es el movimiento de vísceras, ¿no? Y también el recubrimiento de estos órganos que hemos mencionado. Luego tenemos un epitelio simple cúbico. Este epitelio cúbico, si nosotros lo observamos de forma individual, va a tener una forma hexagonal. Y si es que ya están ya conformando al tejido como tal, van a tener una forma poligonal. Este tipo de epitelio cúbico simple van a estar cubriendo lo que son los conductos de muchas glándulas, van a cubrir el ovario y también van a formar los túbulos renales. Entonces, al estar inmersos en lo que son las glándulas, van a tener la función de secreción, absorción y de protección. Luego tenemos el epitelio cilíndrico. Este epitelio cilíndrico simple, cuando los vemos solas, estas van a tener una forma hexagonal, alta. Y cuando ya van a estar con o van a ir formando el tejido como tal, van a tener una forma cúbica, simple, si es que la vemos desde la parte superior o desde la parte cefálica. Este epitelio cilíndrico simple se va a hallar principalmente recubriendo lo que son los oviductos, también conductos eferentes de los testículos, útero, bronquios, que van a tener un calibre pequeño, gran parte de lo que es el tubo digestivo, también van a estar inmersos en la vesícula biliar y conductos grandes de algunas glándulas. A partir de ello, la función va a ser transporte, absorción, secreción y también protección. Luego, a partir de esto, vamos a tener una subvariedad denominada como pseudoestratificado. Este pseudoestratificado asemeja a que fueran varias pilas o capas celulares, pero si se dan cuenta, todos nacen desde la parte basal, pero que simplemente solo algunos llegan hasta la parte apical. Entonces, por esta semejanza de tener una conformación de varias capas, se las denomina como pseudoestratificado. Luego tenemos al estratificado, el cual va a tener varias capas como tal. Este epitelio estratificado va a dividirse en un epitelio estratificado escamoso, un epitelio estratificado cúbico y cilíndrico. Y a partir de eso vamos a ver otra variedad. Dentro del epitelio estratificado escamoso o plano, estos van a dividirse en un escamoso no queratinizado y
queratinizado. El epitelio escamoso no queratinizado, o también denominado epitelio escamoso estratificado de tipo no queratinizado, es grueso, debido a que va a tener varias capas celulares. Y tenemos que mencionar que solo la más profunda se encuentra en contacto con la lámina basal, ya que las demás capas van a ser subsecuentes a las células previas. Si nosotros vemos con detalle a este epitelio, vamos a identificar que las más profundas no son siempre planas, sino más o menos tienen un aspecto cúbico. Las de la parte media van a tener una forma polimórfica, y las que van a estar en superficie sí van a ser realmente aplanadas. El epitelio no queratinizado, escamoso no queratinizado, va a tener una característica a nivel de la superficie, que sus células van a contener núcleos. Se van a encontrar recubriendo lo que va a ser la boca, epiglotis, esófago, pliegues vocales y vagina. Esto significa todo lo que tenga en contacto con algún líquido es donde se va a encontrar el escamoso no queratinizado. Cosa que sucede lo contrario con el epitelio queratinizado. La queratina es una proteína que ayuda a dar firmeza a la piel, y en los insectos ayuda a la conformación de sus caparazones. ¿Cuál es la característica de este escamoso queratinizado? Que la superficie de sus células no van a tener núcleos. Y esto va a ser típico de la epidermis de la piel. Y acá su función va a darnos protección. Luego tenemos el epitelio cuboide, ¿ya? O también cúbico, estratificado. Eso significa que va a estar compuesto de varias capas, ¿ya? Y que van a tener un aspecto cúbico cada célula. Estos, al igual que el cúbico simple, van a estar recubriendo lo que son conductos de glándulas, principalmente de las sudoríparas, y se van a encargar de la absorción y secreción. Luego tenemos el estratificado cilíndrico, que como podemos observar es una capa de varias células, y que los que van a estar en la base principalmente van a tener una forma o un aspecto cúbico, y ya posterior a ello ya son cilíndricas netas. Esto lo podemos encontrar en lo que va a ser la conjuntiva ocular, y también podemos encontrarlo en lo que es la uretra masculina. A partir de esto van a ser una subvariedad denominada como epitelio transicional. Y dentro de este epitelio transicional vamos a tener dos variedades. Una denominada como cupular o relajada, y la otra como epitelio transicional aplanada o también distendida. A partir de lo que hemos mencionado en relación a este epitelio, podemos identificar que se van a encontrar en algunos segmentos en específico. Y vamos a mencionar que el epitelio cupular, que es la forma relajada, se van a encontrar principalmente en las vías urinarias de las cálices renales, y la forma aplanada o distendida se podrían encontrar en la uretra. Entonces, en todo este segmento vamos a encontrar células transicionales cupulares y aplanadas. Vamos a ver una fotomicrografía en la cual vamos a observar, por ejemplo, estas flechas, las cuales están indicando dónde está el epitelio escamoso simple. Ven, es una sola capa, es plana, y su núcleo es un tanto central y ovalado. De igual forma acá. Sin embargo, ya en la conformación de estos conductos glandulares vamos a encontrar nosotros epitelio cúbico. Miren, tiene una forma cúbica con un núcleo central. Y al lado derecho vamos a observar lo que es un epitelio cilíndrico simple. Miren cómo son
estas formas cilíndricas, un núcleo central, y encima vamos a observar lo que son los cilios o microvellosidades. Otra fotomicrografía, en la cual vamos a ver un epitelio escamoso. Este de acá es un epitelio escamoso, estratificado, queratinizado. ¿Ya? Perdón, aquí me confundí, es no queratinizado. Si nos vamos a la definición, ¿no es cierto? En lo que es el epitelio escamoso no queratinizado, la superficie de sus células aún tienen núcleos, cosa de que no sucede como vemos en la figura o en la preparación histológica derecha superior, la cual, si ven con detalle, la superficie ya no tiene núcleos. Entonces, este epitelio escamoso estratificado es de queratinizado, el que estamos viendo a este lado, y el de este lado es el no queratinizado. El queratinizado, que va a ser más fácil de recordarnos, que se va a encontrar en la epidermis de la piel. En cambio, este en la boca, la faringe, en las cuerdas vocales, entre otros. Después tenemos un epitelio cúbico estratificado, que habíamos mencionado, principalmente se encuentra en el conducto de la glándula sudorípara. Entonces, como ven, tienen varias capas y este es un conducto con células cúbicas. Y en lo que es en la figura derecha inferior, observamos un epitelio transicional. Vamos a ir viendo cómo en la parte apical van a ir formando una cúpula. Por lo tanto, estamos hablando de lo que va a ser tejido en el segmento de la vejiga. Y en este segmento, entonces, este tejido cupular va a ser transicional. A continuación vamos a hablar de la polaridad y especializaciones de la superficie celular, que son dominios de las células, en los cuales vamos a tener morfológicos, bioquímicos y funcionales. Al hablar de la región apical, vamos a hablar, este va a estar compuesto por microvellosidades, estereocilios y cilios también, y también estos cilios van a ser denominados como flagelos. En la región lateral vamos a tener uniones ocluyentes, de los cuales van a participar la zona ocludente. Luego tenemos zónulas, uniones adherentes, en los cuales vamos a encontrar zónula adherente y mácula adherente. Y las uniones comunicantes, en las cuales vamos a ver las uniones de hendidura o nexo. También vamos a ver lo que son pliegues, o también considerados como repliegues. Y en la región basal, eso significa en la parte inferior, vamos a encontrar a lo que es la membrana basal como tal, las uniones célula-matriz extracelular, en las cuales encontramos adhesiones focales y desmosomas también, y finalmente lo que son los repliegues de las membranas plasmáticas. En lo que es el dominio apical habíamos indicado acerca de las microvellosidades. Estas microvellosidades son proyecciones citoplasmáticas, como si ustedes se dan cuenta, a partir del citoplasma nace, y simplemente que gracias a la conformación de una proteína específica denominada como actina, le va a ayudar a dar movimiento. Y estos van a estar en relación a la superficie de la luz o hacia la parte externa de las células. Y principalmente estas microvellosidades las vamos a encontrar en células intestinales, los cuales también pueden ser partícipes en lo que son células en borde del cepillo del túbulo proximal. Observamos microvellosidades, pero de lo que es parte de lo que va a ser un conducto como tal, en el cual podemos ver claramente estas vellosidades. Luego tenemos una preparación del intestino, en la cual vamos a observar igual microvellosidades en su superficie y claramente podemos identificar las células cilíndricas que posterior a ello van a dar continuidad al tejido conectivo y a la matriz extracelular.
Los cilios son estructuras piliformes, móviles y largas que surgen de la superficie de la célula apical. Su núcleo muestra una disposición compleja de microtúbulos conocida como axonema. La función de estos cilios van a ser que van a propulsar el moco. Entonces aquí vemos cilios que van a ayudar a la propulsión del moco como tal. Ahora vamos a hablar acerca de las especializaciones de membrana a nivel lateral. Esto significa qué elementos va a tener para que se pueda ver una unión célula a célula. Y el primero que hablamos es acerca de la zónula de oclusión, que se va a extender en toda la circunferencia de la célula y va a impedir que el material tome la vía paracelular para pasar de la luz a los tejidos conjuntivos. Entonces, más o menos forma la primera barricada, por así decirlo. Luego, más abajo de la zona de oclusión vamos a tener la zónula de adherente o adherente. Este se va a encontrar inferior a lo que es la zónula de oclusión. Y aquí vamos a tener la participación de proteínas denominadas caderinas de tipo E, que se encuentran entre sí en el espacio intracelular y con los filamentos de actina dentro de la célula. Inferior a eso tenemos las máculas adherentes, que también van a estar en relación a las caderinas E y se van a relacionar con la placa, los filamentos intermedios, y van a formar las famosísimas horquillas. Miren, estos son como horquillitas, las cuales van a ir formando estas máculas adherentes. Y también vamos a tener mucho más inferiormente lo que son uniones comunicantes para el paso de moléculas pequeñas entre lo que son las células. Además van a permitir el acoplamiento metabólico y eléctrico de células adyacentes. Y mucho más abajo vamos a tener lo que son los hemidesmosomas, que van a ser uniones de células epiteliales con la lámina basal. Eso significa con la parte inferior. Al hablar de las características en relación a las glándulas, a partir del tejido epitelial, vamos a mencionar que se van a originar a partir de células epiteliales que dejan la superficie en el momento de lo cual se van desarrollando y van a penetrar en el tejido conjuntivo subyacente y abarcan y van a elaborar alrededor de ellas una lámina basal propia, las cuales les van a ayudar a diferenciarse. Dentro de lo que son las glándulas, vamos a identificar que estos se van a dividir de acuerdo al producto de secreción. Todas estas glándulas van a tener gránulos secretorios. Estos gránulos secretorios ayudan a que puedan producir un elemento como tal. Y dentro de la expulsión de este elemento o sustancia, las vamos a poder dividir en glándulas holocrinas, en la cual se libera todo. Eso significa, se libera el producto, pero también la célula se va a liberar para complementar a lo que es su secreción. Merocrina. Cuando hablamos de una glándula merocrina, estamos haciendo referencia a que va a verter su contenido en la luz, solamente el contenido. Miren, no se afecta a lo que es la célula como tal. Y cuando hablamos de las apócrinas, de tipo de secreción apócrina, vamos a ver que se va a liberar el producto, pero también parte de la célula como tal, que puede ser membrana o también lo que puede ser plasma también. Estas glándulas secretoras de las glándulas exócrinas se pueden clasificar en células mucosas, células serosas y células mixtas. Células mucosas, las de las glándulas salivales menores. Células serosas, como por ejemplo la del páncreas, y células mixtas, como por ejemplo las glándulas sublinguales. Entonces ya habíamos visto, según el mecanismo de secreción, se puede dividir en merocrina, apócrina y holocrina. Las glándulas exócrinas también se pueden clasificar de acuerdo al número de células que las componen y pueden ser unicelulares. En el ejemplo tenemos a las células caliciformes, y en las multicelulares que podemos tener a las simples y complejas. Dentro de lo que es
Eh, Dentro de lo que hablamos con lo que es la parte de la producción cerosa, vamos a identificar que estos van a estar, van a estar inmersos en esta producción de saliva. Un ejemplo es la glándula parótida, en la cual podemos encontrar claramente algunos conductos en específico. Y las mucosas que se van a encargar de la producción de moco, ¿ya? Y esta producción de moco más o menos tiene una conformación de algodón. Y finalmente tenemos la renovación de las células epiteliales. Vamos a mencionar que el epitelio del intestino se va a renovar de 4 a 6 días. El epitelio de la piel, una verdadera renovación es cada 28 días. Y las glándulas complejas que van a tener poca actividad mitótica, eso significa poca regeneración. Muchísimas gracias.